Tú hablas de los derechos humanos que viola el gobierno de Estados Unidos precisamente con las sanciones a Cuba. El derecho a la salud es violado y pisoteado, mermado el derecho a la salud pública precisamente por el bajo acceso en estos momentos a medicamentos, a elementos para llevar a cabo, bueno, pues como se llevaba a cabo hace años, porque el tema ha empeorado sin duda con toda esta política de destrucción de los ingresos de Cuba, bueno, pues en Cuba, ¿no? Y para eso están también la solidaridad de Estados Unidos, la solidaridad de ida y vuelta, la que Cuba da a esos estudiantes, pero también está la solidaridad de la gente que va a Cuba con medicamentos y con implementos para el sistema de salud. El proyecto Atuey, que es un proyecto que dirige Gloria Larriba, una gran veterana de la solidaridad con Cuba. Atuey, las siglas significan Defensores de la Salud en la Verdad, la Unidad y la Empatía. Bueno, por supuesto en inglés, ¿no? Gloria Larriba fue a Cuba con 17 activistas, por cierto, uno de ellos era hijo de cubanos, cubano y cubana, que emigraron a Estados Unidos cuando él tenía 9 años, ahora tiene unos 20 y tantos, y llevaban un donativo, un gran donativo para salas pediátricas oncológicas, tanto de La Habana como de Villa Clara. Y ahí en el acto que se hacía en el ICAP, en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, hablaba el jefe de servicios de uno de estos hospitales, Andy Hernández, y decía, remarcaba las dolorosas carencias provocadas por el bloqueo y ponía un ejemplo, es el medicamento dactinomicin, que es muy costoso, es imprescindible para salvar a niños con tumores de riñón, y relató el caso de una bebé quien fue operada a los 4 días de nacida y gracias a lo que trajeron esta brigada Tuey contó con ese fármaco y hoy se recupera en su casa. Bueno, pues es importante, ¿no?, que ahora mismo la ayuda material a Cuba, sobre todo en el campo sanitario, hay decenas de iniciativas de todo el movimiento de solidaridad. Seguimos con la campaña de marcapasos. Entren en cubainformación.tv y ahí pueden hacer su donación. Ahora queda una organización que recibe fondos, que es la Asociación Euskadi Cuba, y todo va para el mismo lugar, que es para la compra a través de Medicuba Europa de marcapasos que luego irán a los hospitales cubanos. No, indudablemente que es muy importante, extraordinariamente importante diría, esta solidaridad para con el pueblo cubano expresado en de verdad que conmueve esto, conmueve el que estas donaciones, estas acciones que posibilitan el salvar vidas, atender de la mejor forma posible y salvar vidas de niños y niñas que tienen una situación, bueno, realmente delicada de salud, como, bueno, enfermedades que ya sabemos que requiere de una atención sistemática, requiere de de un acompañamiento y sobre todo de los recursos médicos para atender enfermedades realmente muy graves.